Amados hermanos y amigos, reciban un afectuoso saludo de su ministerio Reinando en Plenitud. Hemos estado hablando acerca del misterio de Dios revelado, que es el nombre de este seminario. Y esta es la sexta parte de este estudio maravilloso que el Espíritu Santo nos está permitiendo compartir con todos ustedes para la gloria de Dios y para bendición de sus vidas. En todo esto que estamos conociendo, hago un paréntesis en todos los temas para hablarles de algo que he llamado el poder de nuestra confesión. Y por supuesto que vamos a orar dándole gracias al Señor. Amado Padre, te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por esta oportunidad maravillosa. Gracias por permitirnos acercarnos una vez más a tu misterio maravilloso. Gracias por mis hermanos que me han escrito y me han hablado de la bendición que está haciendo estos temas para sus vidas. Gracias, Señor, por esta maravillosa oportunidad, y a ti, Espíritu Santo, por venir a alumbrar los ojos de nuestro entendimiento. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Todos son bienvenidos al estudio de hoy. Amados, como ya les dije, el tema de hoy lo he llamado el poder de nuestra confesión. Y hago aquí como un paréntesis, porque el no confesar las verdades que hemos ido recibiendo y conociendo de parte del Señor se constituye en un grave error para ti y para mí. Y como veremos a continuación, el poder de nuestra confesión proviene de nuestra profesión. ¿Me van a entender? Vamos en la palabra de Dios a Hebreos capítulo 3, versículo 1, donde dice la Escritura: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Como ustedes pueden ver, amados, el apóstol de nuestra profesión es Cristo. La palabra profesión es del griego, como ustedes ven en la parte inferior, homología, y significa que nuestra profesión entonces se define como nuestra confesión verbal. Confesar es afirmar algo que creemos. Y esta parte es muy importante en nuestra vida diaria y en nuestra vida cristiana en general. Es testificar algo que sabemos, que hemos comprendido o que hemos abrazado como parte de nuestra fe. Así que entonces el cristianismo es una confesión verbal de lo que tú y yo somos en Cristo, de lo que Cristo hizo y de lo que Cristo es para ti y para mí. Y es menester que eso lo confesemos con nuestros labios. Ahora, el lenguaje de esta profesión o de esta confesión es el espíritu de fe. Segunda de Corintios capítulo 4, el versículo 13 nos dice lo siguiente: pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Observemos todos que en el cristianismo, entonces tú y yo tenemos que tener un mismo espíritu de fe. Eso implica
tener el mismo espíritu de creí y el mismo espíritu de hablé. Porque realmente nuestra profesión es un asunto de creer y de confesar lo que hemos creído. Por supuesto, tú nunca vas a confesar lo que no crees. Tú no puedes tampoco confesar acerca de las cosas que no sabes ni entiendes. Para lograr confesar algo, tenemos que conocer ese algo, tenemos que estudiar ese algo y luego de entenderlo, creerlo. Y luego de creerlo, por supuesto, confesarlo. Ni tú ni yo podemos decir entiendo todo eso sin tener todos los elementos, toda la verdad disponible para poderlo comprender, sin tener todo el panorama y todo un estudio completo de eso que después podremos decir que ahora entiendo. Voy a tratar de explicarme lo más sencillo que pueda. Es así como tampoco nadie tiene el derecho de refutar una posición, una condición o una doctrina si no tiene el contexto y toda la evidencia plenamente considerada. Entonces, siempre vamos a estar confesando, si hacemos eso, solamente lo que nosotros creemos o lo que otros nos han dicho, y por supuesto no la verdad completa y la verdad perfecta del misterio de Dios. ¿Cómo se logra creer en algo? Romanos capítulo 10, el versículo 17 nos dice lo siguiente: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Uno, antes de confesar algo o de creerlo, debe estar enterado completamente del hecho que va a creer y que va a confesar. Varias son las cosas que creo en mi vida personal, pero no puedo afirmar que creo en multitud de cosas que quizá jamás he oído. Tenemos que oír primero, a fin de que sepamos lo que nos conviene creer. Podríamos definir la ciencia de la fe como adquirir el conocimiento del misterio escondido de Dios, oyendo y por supuesto leyendo la palabra de Dios, escudriñando la Escritura. Entonces aquí podríamos concluir que la confesión es el idioma de la fe. No hay fe sin confesión. La seguridad interior de lo que yo creo se fortalece con mi confesión. Igualmente pasa contigo. ¿Me van a entender? Podríamos decir que la confesión hace dos cosas para ti y para mí. Hablando de ti, la confesión afirma tus creencias y la confesión afecta tu mundo interior, tu mundo espiritual. Así entonces, amados, tenemos que atrevernos a confesar lo que Dios dice que nosotros somos en Cristo. Y en esa confesión hay un poder extraordinario que transforma por completo no solo nuestra manera de pensar, sino que fortalece profundamente nuestro espíritu. Podríamos hacer una pregunta: ¿cuál es el propósito de la confesión? Y Hebreos capítulo 4, versículo 14 nos ofrece la respuesta. Hebreos 4, 14 dice, mucha atención: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Una vez más, podríamos parafrasearlo diciendo, el propósito es retener ¿qué? Nuestra confesión.
es retener lo oído y es retener lo creído. La palabra retener, como ven en la parte inferior, es del griego kateko, que significa sostener o sujetarse firmemente. Así, mis amados y amadas, debemos aferrarnos a nuestra confesión, que es nuestra profesión de fe. Ante nuestras necesidades diarias, y vamos a ver ejemplos prácticos, debemos confesar la palabra de Dios, porque se ha comprobado que nuestro cuerpo responde a las confesiones de nuestra mente y que el Espíritu, en palabra por lo confesado, es quien toma entonces posesión de nuestra mente y de nuestro cuerpo. Voy a tratar de que lo entendamos. El Salmo 107, por ejemplo, Salmo 107, el versículo 20 dice lo siguiente. Aquí veamos que se genera un principio de confesión, porque dice el texto: envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Confesión es confirmar entonces la palabra. ¿Y qué es lo que tú confiesas? Lo que crees y lo que has entendido y comprendido de parte de Dios, de tal manera que el poder tuyo y el mío entonces está en nuestra lengua. Por ejemplo, nuestro deber es declarar, confesar con nuestros labios confianza en lo que Dios ha hecho y ha dicho. Es enlazarnos con los dichos de la palabra de Dios. Y vamos a sujetarnos firmemente, por ejemplo, a la palabra de Dios de Primera de Pedro, capítulo 5, el versículo 7. Primera de Pedro 5, 7 dice, note bien, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Ese texto es un ejemplo maravilloso, porque lo que yo tengo que confesar es que el Señor me está cuidando, que Él está tomando todas mis ansiedades y todas mis cargas. Es confesar que mi mente está libre de cualquier preocupación y asumo estas verdades como mi confesión de fe. Por supuesto, no es sencillo. La mente nos juega malas pasadas en muchas ocasiones. Pero, amados, note bien que el secreto está en echar toda nuestra ansiedad sobre Él. Y repito, entender que Él tiene cuidado de ti y tiene cuidado de mí. Filipenses, capítulo 4, 19, dice, note bien, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Aquí yo puedo confesar como el salmista, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Estoy seguro de que el dinero viene, que la salud viene, que mi descanso y reposo viene, que la tranquilidad viene, que Él, Cristo, es mi sensación de seguridad y de serenidad, que Cristo es mi tranquilidad y mi paz. Es un ejercicio que hay que hacer indudablemente, que tenemos que poner en práctica. Mire usted, por ejemplo, que en 2 de Corintios, capítulo 9, el versículo 8, nos dice lo siguiente. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas lo suficiente,
abundéis para toda buena obra. Entonces, yo declaro que poderoso es Dios para hacer que abunde en mí toda gracia. Y esto es algo que yo debo decirlo diariamente. La vida nos ofrece retos para decirlo. Hay momentos en que nos sentimos tan desilusionados, tan desanimados, humanamente hablando, carnalmente hablando, que es cuando esta confesión tiene que ser pronunciada como producto de la fe y de lo que hemos oído a través de la palabra. La palabra decir es del griego lego y significa hablar, confesar, afirmar y por supuesto decir. Notemos que lo que leímos en 1 de Pedro 5:7 nos habla del cuidado de Dios, pero ese cuidado de Dios está condicionado para ti y para mí en la medida que nosotros echemos no un poquito, sino dice toda nuestra ansiedad sobre Él. Él cuida de acuerdo entonces a lo que tú echas o a lo que tú encomiendas a Él. Si echamos toda nuestra ansiedad sobre Él, toda nuestra ansiedad, podremos estar seguros entonces de que Él tendrá cuidado de todo, de ti y de mí, para suplir con sus riquezas y su amor todas nuestras necesidades físicas, espirituales, anímicas, mentales, pues Él es todo en ti y en mí. Ustedes conocen el texto de Filipenses 4:19 que nos define el suplir de Dios. Y dice la Escritura: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Esto es una promesa extraordinaria. Esta verdad, sin embargo, está condicionada a algo. Y aquí es donde entra muy importante algo que la Escritura nos enseña. Y esa condición está en nuestra razón de dar. Ojalá me puedan comprender. Si no das de ti, Él no suple. Pablo dice en Filipenses 4:17, por ejemplo, no es que busque dádivas, está hablando el apóstol, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Así que tu cuenta, entonces, debe estar llena de abundantes consignaciones respecto al tema de dar. Ojalá me puedan entender. Yo no estoy pidiéndote nada, no estoy ordenándote nada, estoy hablando lo que la palabra de Dios dice. Y ojalá te des cuenta que esto de lo que estamos hablando no es solamente de hablar por hablar o de confesar por confesar dichos o versículos de la Biblia, porque podemos decir muchas cosas de la palabra y que no producen ningún resultado. Aquí hay cosas que tú y yo entonces tenemos que hacer antes de confesar. Antes de que Dios me cuide, debo echar sobre Él toda mi ansiedad. Antes de que Dios me supla todo lo que necesito, yo debo sembrar también a favor de mi cuenta. Antes de que Dios sea poderoso y manifieste su poder en mí, Él espera que tú y yo seamos hombres y mujeres generosos. ¿Qué quiero decir con esto? Que tú siempre vas a hacer lo que confiesas y lo que haces. Tu fe se afirma en las pisadas de la confesión, de tu confesión, pero también de tu acción. Hay un principio que sacamos, por ejemplo, del libro de Job, que es extraordinario. Yo le invito para que veamos Job, capítulo 22, porque aquí hay una verdad verdaderamente maravillosa. Job 22,
versículo 21. Dice la palabra de Dios. Léelo conmigo. El verso 21. Vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz. Y por ello te vendrá bien. Desmenucemos el texto. La paz en tu corazón y en mi corazón está condicionada por volverme en amistad con Dios. El bien que ha de venir a ti y que ha de venir a mí está condicionado a la comunión que yo tenga con Dios, porque esta amistad obviamente nos habla de una profunda comunión con Dios en el Espíritu. El alejamiento de la aflicción está condicionado. Mire usted que dice el versículo 22. Toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Si te volvieres al Omnipotente, serás edificado. Alejarás de tu tienda la aflicción. Y esto es algo sumamente importante, amados. Porque, resumiendo en los textos, la paz de mi corazón está condicionada a volverme en una amistad real, profunda y verdadera con Dios. El bien que ha de venir se condiciona por la comunión que yo sostengo diariamente con mi Dios. El alejamiento de la aflicción está condicionado a volverme al Omnipotente, a creer que Él es todopoderoso para suplirme todo lo que me falta, para mantenerme sano, para mantenerme bendecido, para mantenerme vivo. Y esto condicionado a mi manera de dar. Estos son principios, hermanos, que no fallan nunca. Tú y yo podemos fallar muchas veces, pero los principios de la palabra nunca fallan. Ellos están ahí y nos han sido dados para que por medio de nuestra confesión tú y yo tengamos poder y tengamos victoria sobre todas las circunstancias de nuestra vida. Filemón, en el capítulo 1, versículo 6, nos dice lo siguiente. Filemón 1:6 dice: para que la partición de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Mire qué bien. La fe que yo confieso es eficaz porque tengo el conocimiento de lo que es Cristo en mí, de lo que es Cristo en ti. Pero dice de todo el bien, o sea que todo lo bueno, todo el bien que está en Dios, está en ti y está en mí. ¿Y en dónde está? En nuestros espíritus. Cristo en nosotros, amados, es todo el bien que está en nosotros. ¿Cómo sale entonces todo ese bien de mi espíritu hacia afuera? Sale por medio de la confesión. Yo soy libre, yo soy un bendecido, yo estoy sentado con Cristo en lugares celestiales, yo soy una nueva creación, en Cristo yo soy más que vencedor. Él suplirá todo lo que me falte de acuerdo a sus riquezas en gloria. Echo sobre ti, Señor, toda mi preocupación, toda mi ansiedad, porque sé que tú tienes cuidado de mí, etcétera, etcétera. Podríamos decir cantidad de cosas confesando, obviamente, lo que está escrito. Pues leímos al comienzo del tema que creí, por lo cual también hablé, y pienso solamente en lo que está escrito. Así que el propósito, entonces, amados, de nuestra profesión es que retengamos a Cristo 24 horas al día, para que Él sea todo el bien que fluya de ti y de mí, y todo el bien que fluya para ti y para mí, y por supuesto el bien para todos los que nos rodean.
Amados, todo lo que hemos estado viendo acerca de la gracia y lo que veremos en este seminario, el misterio de Dios revelado, no es solamente un dicho para oír, sino que es para creerlo y es para confesarlo. Es para decir, yo vivo el evangelio de la gracia, no estoy bajo la ley, no nací bajo la ley de Moisés. Sin embargo, como veremos en el futuro, la ley moral de Dios de los 10 mandamientos es inquebrantable y se cumple por medio del amor, pues todos los mandamientos de Dios en el amor se cumplen. Y la ley de Cristo es el amor. Como ustedes pueden notar, amados, es importante entonces que aprendamos a confesar lo que hemos creído. Yo soy una nueva creación, soy salvo, siempre salvo. Cristo habita en mí en la plenitud del Espíritu, soy el templo del Dios viviente, soy la morada y la casa del Dios vivo. Cristo es mi sumo sacerdote y mi profeta y mi apóstol y mi todo, etcétera, etcétera. Solamente trato de poner algunos ejemplos para que podamos entender. Yo estoy sano de pies a cabeza. Cristo es mi sanidad. Yo estoy próspero en todas las áreas de mi vida. Cristo es mi prosperidad, etcétera. Así que, amados, de todo lo que estamos aprendiendo en este tema, la confesión forma una parte fundamental e importante. Porque lo que tú vas a confesar es lo que has oído, pero no solamente lo has oído, sino que lo has creído. Y al oírlo y creerlo, nace la confesión de nuestra boca para declararnos en Cristo más que vencedores, para gloria de Dios y para bendición de nuestras vidas y de las personas que nos rodean. Démosle gracias a Dios por este paréntesis. Padre, qué importante es creer tu verdad, pero confesarla. En ti estamos completos. No nos falta cosa alguna. Nos hemos acercado a los espíritus vivificantes de todos los que nos rodean y son espíritus perfectos. Te damos gracias porque sentados contigo en lugares celestiales estamos reinando sobre todo principado y toda potestad que se haya nombrado en el siglo de la ley o que se nombra en este siglo venidero. En ti, mi Señor, somos libres, porque donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por todas las verdades que nos estás impartiendo y que nos estás revelando en este último tiempo de la iglesia. Gracias por mis hermanos. Gracias por los pastores de Cuba que me han escrito para acompañarme en este proceso con agradecimiento. Los bendigo allí, mi Señor amado, y a todos mis hermanos alrededor de la tierra que estén escuchando estos temas maravillosos, que edifican profundamente nuestra fe y producen una confesión que da vida. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y amén. Y amén. Amados, solo me resta darles gracias por su atención. Suscríbete al canal. Dale like a los videos. Compártenos con tus hermanos o como están haciendo unos pastores en Cuba con los demás pastores de la ciudad. Esto no es para gloria de un hombre, no, para la gloria de Dios. Todo esto lo hacemos por gracia, pues lo recibimos por gracia y por gracia también lo entregamos. Que mi Señor te continúe bendiciendo y dándote claridad en todas estas cosas para que tu confesión sea una confesión de vida y de victoria
en el todopoderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hasta el próximo tema con la ayuda del Señor, y que mi Cristo amado te siga bendiciendo ricamente.